Para los judíos habían 3 obras en la vida que se consideraban los 3 pilares del quehacer público en la sociedad judía: la limosna, la oración y el ayuno. Cuando Jesús habla de esas actividades, tiene sus razones para hacerlo. Y a través de la reflexión de hoy, nosotros vamos a llegar a este punto. Es necesario entender para creer y poder obedecer. Las 3 palabras importantes de hoy entonces serán entender, creer, obedecer. Oremos, nos hace bien. Padre, qué sabio eres, qué creativo eres. Eres inigualable. Diseñaste al ser humano con la capacidad de entender, de recibir a través de los sentidos, de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, recibir las impresiones del mundo exterior y luego interiorizarlas, llevarlas y pasar por otro proceso, Señor, en nuestro cerebro, los pensamientos, la mente, el raciocinio, la voluntad, de tal manera que no somos máquinas, no somos inteligencia artificial, no, somos quienes tenemos tu imagen y tu semejanza, y por eso te puedes comunicar con nosotros, porque tú eres el diseñador original. Gracias por ese diseño. Gracias por esa oportunidad que nos das para que nosotros podamos hoy y siempre entender. Cuando hemos entendido es más fácil creer, y cuando podemos creer, una consecuencia inmediata es obedecer. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, cuando el Señor Jesús habla de estas actividades, ¿cuáles? Las que dijimos, la limosna, la oración y el ayuno, lo hace porque se dio cuenta que ellos lo practicaban para que fueran admirados por los demás, para ganarse las alabanzas de las demás personas, para aumentar su prestigio y para que todos vieran y dijeran qué buena persona es. Vamos, en Mateo 6, del 1 al 4, estamos hablando de Jesús y estas observaciones que hace. Dice el versículo 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Inicia esta reflexión advirtiendo que para tener la aprobación del Padre se necesita una conducta que esté de acuerdo a su voluntad, a la voluntad del Padre, no para quedar bien delante de los demás. Como buenos humanos necesitamos la motivación correcta en la realización de las diferentes tareas que llevamos a cabo durante el día. Precisamente si tenemos la motivación adecuada, tendremos participación apropiada y en consecuencia la recompensa esperada. Ahora bien, se trata del reino de los cielos, porque desde unos meses antes el mismo Señor Jesucristo expresó: el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su manera de pensar, arrepiéntanse y crean, tengan fe, tengan confianza que esto que les estoy diciendo es verdadero. Conviene destacar que en las Escrituras, cuando se repite una palabra o una idea, esa idea es muy importante en el mensaje que el Espíritu Santo está entregando por medio de la enseñanza de Jesús. A partir de este versículo encontramos la palabra recompensa. Gramaticalmente es un sustantivo. La recompensa es un estímulo gratificante que recibe una persona y que resulta una motivación en la percepción del cerebro humano. Así que la promesa de una recompensa sirve para reforzar una respuesta esperada. Ahora bien, en este pasaje Jesús hace una aclaración muy atinada. Si ustedes realizan estas actividades, ¿cuáles? Dar limosna, orar, ayunar.
solo esperando recompensas materiales, tendrán esas recompensas. Pero se perderán de las recompensas que quiere darles su Padre Celestial. Dice el versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hipócrita. Si les dice hipócritas. Se refiere a la persona que hace buenas obras, solo por apariencia, no por compasión o algún otro motivo bueno. Esto es, sus acciones pueden ser buenas, pero sus motivos son malos. Energía. Lo que Jesús dice es, si das limosna para que todos vean que eres generoso, recibirás admiración de la gente. Pero eso será todo lo que recibas. Esa será tu paga. Esa será tu recompensa. No habrá más, mientras que Dios premiará a los que son sinceros en su fe. Entonces, hasta nos conviene esperar la recompensa de Dios. Desde el Antiguo Testamento, en Proverbios 19:17, dice, el que cuida de los pobres presta al Señor y se lo devolverá con todo su dinero. Después de que se terminaron los sacrificios, las limosnas parece que ocuparon entre los judíos el primer lugar entre las actividades religiosas. En todas las ciudades había recolectores que distribuían limosnas. Estas pedían dinero que se reunía en la sinagoga cada día de reposo para los pobres de la ciudad, y alimentos y dinero recibidos en una bandeja. En el libro de los Salmos encontramos invitaciones para interesarse personalmente en los pobres. En el tiempo de Jesús y hasta nuestros días, dar limosna es donar tiempo, dinero, servicio o recursos a personas que lo necesiten, sean o no cristianas. Si bien Pablo el apóstol invita a que se atiendan en primer lugar los hermanos de la iglesia, los domésticos de la fe. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. En la iglesia primitiva, cuando se eligieron a los diáconos, fue la oportunidad para asegurar la distribución equitativa de los alimentos y otras necesidades de los pobres. De ahí que en el libro de los Hechos y algunas cartas de Pablo se exhortaba a apartar el primer día de la semana alguna parte de sus ingresos para contribuir a las necesidades de los menesterosos. Según Romanos 3 y 4, las limosnas se relacionan con la justicia. No porque justifiquen al hombre, sino porque esa acción es justa para que los que necesitan puedan ser atendidos por los que tienen posibilidad de ayudar. Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 4:28 dice que el que está ahora en Cristo trabaje con sus manos en lugar de robar, para que tenga con qué ayudar a los que no tienen. Jesús dice que los motivos para dar deben ser puros, de tal forma que sea nuestra limosna en secreto, y Dios, que es bueno, bendecirá nuestra vida, nuestra familia, nuestra fuente de ingresos y demás. Esto último es mucho mejor para nosotros y para todos. Interesante. Algunos de nosotros ni siquiera nos hemos ocupado de voltear a ver a los menesterosos. Pero el Señor Jesús aquí está haciendo aclaraciones importantes.
Dice Mateo 6, 5 al 15 y también lo encontramos en Lucas 11, 2 al 4, respecto a Jesús y la oración. Dice el versículo 5 de Mateo 6, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Como buenos humanos, las autoridades religiosas querían que los vieran como personas consagradas a Dios y la oración pública era una manera empleada para lograr ese reconocimiento de los demás. Solamente que Jesús enseñó que lo importante de la oración no es lo que se dice, ni cómo se dice, ni dónde se dice, sino que lo importante de la oración es la comunión con Dios. ¿Lo repito? Lo importante de la oración es la comunión con Dios. Lo digo en mis palabras. ¿Cómo nos llevamos con Dios? ¿Qué tanto respeto su nombre? ¿Qué tanta confianza tengo con Él? Nuevamente el Señor habla de la recompensa que es humana. Si oras solo porque te vean los demás, tu recompensa será que todos te consideren como una persona con gran devoción a Dios. Pero eso será todo lo que recibas. Dice el versículo 6 de Mateo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús hace énfasis en la comunicación con Dios, en la comunión con Dios. No reprueba la oración en público. No malinterpretemos. Pero recomienda la comunicación u oración personal, reservada, espontánea, sincera, continua, asegurando que la respuesta a esta oración tiene recompensa celestial. ¿Nos conviene? ¿Te conviene? Dice el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Los versículos 7 y 8 de Mateo 6 indican lo que es la oración incorrecta. Cuando repetimos sin entender qué estamos diciendo o sin creer que nos estén escuchando, es incorrecto. Cuando reproducimos las formas de orar de las personas que no conocen a Dios, también es incorrecto, pues ellos adoran a quienes o a quien no es Dios. Dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Jesús dejó un modelo para las oraciones que los cristianos quieran elevar a Dios. Está dividida en grandes bloques. El primer bloque es alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos. Es una expresión que indica relación familiar, personal, amorosa. Es una declaración de alabanza y dedicación a honrar el nombre santo de Dios. Expresa honra al nombre de Dios, que al usarlo con respeto se reconoce su santidad. Otro bloque, intercesión por su obra en el mundo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Se refiere al reino espiritual de Dios que fue anunciado en el pacto con Abraham.
El reinado de Cristo ahora está en el corazón de cada creyente y en este modelo de oración se solicita que el propósito de Dios se cumpla en este mundo como se cumple en el cielo. Intercesión por las necesidades cotidianas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es una expresión de reconocimiento como que Dios es el sustentador y proveedor. Intercesión solicitando su ayuda en la resolución de los conflictos diarios. Todos los hijos de Dios enfrentan tentaciones, pero Dios tiene cuidado de los suyos. Sin embargo, es importante estar conscientes de esta posibilidad, pedir ayuda a Dios para que se puedan reconocer y enfrentarlas adecuadamente, de tal forma que se pueda seguir la senda que Dios indica en su palabra. Alabanza y adoración. Para terminar el modelo de la oración, es necesario reconocer que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es la máxima autoridad. Tuyo es el reino. Tiene todo el poder y la gloria le pertenece a Él. Esta es una expresión de reconocimiento, rendición y, por supuesto, adoración. Desde otra perspectiva, encontramos que en este modelo de oración, la primera parte tiene que ver con Dios y con su gloria. La segunda parte tiene que ver con la necesidad del ser humano. De ahí que la oración siempre es un intento de someter la voluntad del ser humano a la voluntad de Dios. En cuanto a la necesidad del ser humano, pide pan, que es lo que se necesita para mantener la vida humana. Esto es una necesidad presente, presentada ante el trono de Dios. Pide perdón y así trae el pasado a la presencia de Dios y pide ayuda en la tentación y deja así el futuro en las manos de Dios. O sea, este modelo de oración enseña a depositar el pasado, el presente y el futuro en manos de la gracia de Dios. Dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Definitivamente la comunión con Dios por medio de la meditación de su palabra y la oración se debe mostrar en el diario vivir del Hijo de Dios, del discípulo de Cristo, de cada cristiano. Reconocer que Jesús murió y resucitó para el bien de la humanidad, aceptar la oferta de salvación a nuestro favor, trae convicción de perdón de Dios al corazón humano. El perdón sana heridas espirituales y trae paz y amor que solo Dios puede dar. Así que llenos del amor de Dios, los discípulos de Jesús pueden amar y demostrar el amor a los que les han lastimado. Esto permite superar sentimientos de ira, amargura o venganza. Los que han experimentado el perdón de Dios a sus vidas, también experimentan el amor de Dios en sus vidas. Y de manera natural, amarán a los humanos que les rodean y ofrecerán perdón. Considerando que a algunos no les resulta tan fácil amar y perdonar a otros, el Señor Jesús tiene una observación muy importante, como que el mensaje puede presentarse de otra manera. Si el amor de Dios te ha conquistado, lo menos que se puede hacer es perdonar a los que te han hecho daño, porque si no lo experimentas, seguirás sufriendo innecesariamente. Así que perdonar es benéfico para el que perdona. Otra vez te conviene perdonar. ¿Me conviene perdonar? Nos conviene perdonar. Dice los versículos 16 al 18 de Mateo 6, hablando Jesús respecto del ayuno. Cuando ayunáis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús no estaba en contra del ayuno.
estaba en contra de la hipocresía de ayunar para ganar la aprobación y la admiración de la gente. Y eso será toda la recompensa. Nada que ver con el ayuno que Dios diseñó como bendición para su pueblo. Según Levítico 23:32, el ayuno era obligatorio para los judíos una vez al año, en el día de la expiación. Pero los fariseos ayunaban voluntariamente 2 veces a la semana, pero era para impresionar a la gente. Ayunar es una bendición para el que ayuna, pues se refiere a no tomar alimentos con el propósito de ocupar tiempo en oración, en alabanza, adoración, en meditación en la palabra de Dios. Esto enriquece, esto satisface, esto es diferente. Dice el versículo 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. En ese tiempo, el aceite de oliva, con lo que se ungían, se usaba como un cosmético similar a una loción. Jesús dice, cuando ayunes, haz todo lo demás de forma normal. No hagas del ayuno un espectáculo. De los versículos 19 al 21 en Mateo 6 y Lucas 12 del 32 al 34 leemos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Hacer tesoros en el cielo no es solo pagar el diezmo, sino que se logra también con actos de obediencia a Dios, según lo que dice su palabra. En algún momento se piensa que el dar a la obra de Dios es una inversión en el cielo, pero la intención debería ser buscar el cumplimiento de los propósitos de Dios en todo lo que se lleva a cabo, no solo en lo que se hace con el dinero. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dice el versículo 21 del capítulo 6 de Mateo. Si todo lo que valora y aprecia una persona está en la tierra, no tendrá ningún interés en un lugar diferente a la tierra. Pero si durante su vida sus ojos están puestos en la eternidad, no le dará demasiado valor a las cosas que están en el globo terráqueo. Entonces, la vida en la tierra no es un fin en sí mismo, sino una etapa en el camino. Así que las personas deben tener los ojos puestos en la meta más allá, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Dicen los versículos 22 y 23 de Mateo 6, y también lo encontramos en Lucas 11 del 33 al 36. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La persona con el ojo bueno es la que intenta servir a Dios y no a las riquezas. La vida de una persona así está llena de luz, tiene significado, tiene propósito. La persona de ojo maligno es egoísta, codiciosa y miserable. Por lo tanto, su vida está llena de oscuridad, no tiene significado y seguramente tiene un propósito equivocado. Dice Lucas 16:13. También a ese respecto. Pero el versículo 24 de Mateo 6 se lee así. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice el versículo 25 de Mateo 6 hasta el versículo 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En este versículo puede leerse entre líneas. Considera que Dios, tu Padre, tiene cuidado de ti y por ello disfruta de la vida aquí en la tierra. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí dice Jesús, Dios es el creador del universo. Él es el gran creador y sustentador de su propia obra. Y si Dios tiene cuidado de los animales, de los pajarillos, mucho más cuidado tendrá de cada una de sus criaturas humanas a las que formó con sus propias manos en el vientre de sus mamás. Dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. De los versículos 25 al 34, 5 veces se usa la palabra afán. La palabra afanar sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y presión. A Jesús le asiste toda la razón y el derecho de hablar contra el afán y la ansiedad, considerando que el Padre Celestial siempre está al tanto de las necesidades diarias del ser humano. Jesús resume la devoción absoluta a Dios. Para ello el ser humano debe estar libre de ansiedad por las necesidades diarias. Jesús dice que de nada sirve preocuparse o sufrir ansiedad. Por eso eso no es necesario, no es fructífero ni conveniente para los hijos de Dios. Dice el versículo 33 de Mateo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El interés de cada ser humano debe ser buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Porque Dios hizo un compromiso con los seres humanos. Si los humanos buscan en primer lugar el reino de Dios, todas las cosas materiales, emocionales, intelectuales, económicas y demás están resueltas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Desde este punto de vista, la preocupación ofende a Dios. Es pecado. Es un pecado que incapacita al ser humano. Cuando entendamos, creeremos y obedeceremos. Es entonces cuando el afán se convertirá en confianza y bendición. Tú decides. ¿Quieres estar en la lista de los que están afanados, afanosos? ¿O quieres estar en la lista de los bienaventurados? Les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, a escuchar a la Unión de Emisoras Cristianas que por internet están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Recuerden, nuestros materiales están en Facebook, Disfrutando la Palabra, y en YouTube, a nombre de Rosario Hernández. Compartan, por favor.